Es Ananías y Zafira. ¿Está listo para tratar el tema? Es Ananías y Zafira, el problema de vivir una vida de apariencia. Sí, amén. Y a lo mejor usted me va a preguntar, pastora, pero ¿por qué iniciamos con 2 de Timoteo 3:5? Vamos otra vez. A lo mejor usted aún no me hila el por qué Ananías y Zafira y Timoteo. Ahí le va. Vamos a leerlo otra vez. Si alguien me puede ayudar teniendo otra versión, yo tengo la versión Dios habla hoy. Joseph, si me ayudas, por favor, hijo. ¿Mande? Dice la palabra de Dios. 2 de Timoteo 3:5, perdón, Joseph, adelante. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A esto evita. Amén. Tendrán apariencia de piedad, mas a estos evita, ¿verdad? ¿Alguien más tiene otra versión, amados? ¿Usted, ancianita Rosy? 2 de Timoteo 3:5. Así dice la bendita palabra. Dirán que aman y respetan a Dios, pero por su conducta demostrarán lo contrario. Por su conducta demostrarán lo contrario. Muy bien. Ya hasta ahí tenemos una base, ¿verdad? Que nos tenemos que alejar de cierto tipo de persona que aparentemente demuestra algo, pero en realidad su conducta demuestra otra cosa. Muy bien. Fíjense que cuando yo veía esto, pueden existir hermanos que se visten de ovejas y pueden ser personas extremadamente religiosas, pero en realidad lo que ellos anhelan es sacarnos del propósito de Dios. ¿Usted ha conocido esa clase de hermanos o de personas? ¿Sí? ¿Y cómo es su hablar? ¿Cómo es su conducta? Mala, dice nuestra ancianita. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer varias personas y en esa oportunidad de conocer a varias personas hemos conocido a muchas ovejas que en realidad no son ovejas, son lobos vestidos de ovejas. Y realmente no pueden resistir mucho tiempo a la presencia de Dios. De hecho, apenas tuvimos un caso muy particular, menos de una semana y se destapó. Entonces, eso es a lo que se refiere la palabra. Tenemos que tener cuidado. Como hace poco nos hablaba nuestro pastor de examinar con los ojos de fuego del Espíritu. No dejarnos guiar solamente por cómo nos dicen las cosas, sino examinar. ¿Amén? Amén. Y si usted quiere anotar, ¿cómo puede saber quién es qué? Y es gente que niega completamente su fe. Y a lo mejor usted me va a preguntar, ¿y cómo voy a saber? Por su comportamiento. Dice, no te hagas amigo de esa gente. Esa clase de gente, porque tiene la mala costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a mujeres tontas y pecadoras que son incapaces de dominar sus malos deseos. Amén. Muchas gracias. La versión de la ancianita Rosy siempre es muy directa. Entonces tenemos que ser muy cautelosos. ¿Y a qué me refiero yo que niegan completamente su fe? Aquí podemos aparentar y siempre se ha dicho. Bueno, Jos. La palabra de Dios dice que no nos debemos de juntar con gente mala porque nos vamos a hacer igual que ellos. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Y eso es, no solamente es, como les digo, no solamente es que nieguen abiertamente su fe, sino es que con sus hechos. Si aquí dicen, si soy cristiano, no hago esto, no hago el otro, no hago aquello, pero saliendo hacen eso y más, ¿usted cree que está siendo verdadero cristiano o que está siendo un mal cristiano? Un mal cristiano. Y eso es a lo que se refiere la palabra. Aparentan ser muy religiosos, pero con sus hechos
negarán el verdadero poder de la religión. Y paréntesis, en religión yo no me refiero a que se estén dando golpes de pecho, plegarias interminables, no. Una religión es más allá de eso. Es una relación directa con Dios, es un compromiso, pero también es un pacto. ¿Sí, amén? Y me llama la atención como dice la ancianita, que dice, no tengas nada que ver con esa clase de gente. Yo he escuchado igual comentarios que dicen, es que yo lo voy o la voy a cambiar, a mi amiguita, a mi amiguito, o mi novio o mi novia. ¿Usted cree que eso es posible? Verdaderamente. ¿Sí o no? No quiero ver a nadie para que no me digan que se las estoy echando. Pero no, amados, no es así. El mundo tiene un dicho que es, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Entonces, ¿usted cree que si usted es una persona, un cristiano y se mete con puro inconverso, cree que usted, solo uno, los va a convertir? Si apenas ahí va, ¿cree que sí o cree que no? No, amados, es difícil. Por eso es que aquí el apóstol le dice a Timoteo, ten cuidado, no lo hagas. Pero a veces hemos tenido la costumbre de decir, si lo hago. ¿Ellos qué creen? No, amados. Si a Timoteo, que el pastor apenas nos decía, ¿quién fue Timoteo? Le estaban dando esta instrucción. ¿Quién cree usted que somos nosotros para decir, podemos estar negociando con el mundo? No, amados, todavía nos falta mucho. Y ahora, hay otro punto aquí que yo ponía, y es, ¿cómo voy a saber que esa clase de gente está vestida de lobo? Segundo punto es, se comporta de manera hipócrita. Y a lo mejor esto suena un poquito duro, pero es esa clase de gente que te dice a ti, sí, está bien, me agradó esto, pero se voltea y te dice otro comentario completamente diferente, o habla a tus espaldas. ¿Usted se ha cruzado con esa clase de gente? No aquí, obviamente, quizá en otro lugar, en Marte. ¿Sí o no? Amén, dice nuestra ancianita. Y son clase de gente que es fácil de llevar o es difícil de llevar. Es difícil, ¿verdad? Entonces, usted tenga cuidado si sus amistades, número uno, ya negaron completamente su fe. Número dos, son gente que usted sabe que habla de las demás. Porque quiere decir que ahí no hay una confiabilidad. Amén. Un punto número 3, ellos siempre van a querer mostrar una actitud recta. Es que yo hice, yo soy, yo. Es que tengo a mis hijos así, y es que, amados, ¿usted cree que verdaderamente estamos todos en rectitud? No, el único recto fue nuestro Señor Jesucristo. Muestran esa actitud, pero ¿sabe qué? Y a lo mejor usted me va a decir, ¿y a poco está mal decir que estoy bien? No, lo que está mal es vivir en apariencia. Decir, estoy bien, tengo todo en orden, tengo todo bien, mi matrimonio está bien, pero por dentro está todo destrozado. Esa es la verdadera hipocresía. ¿Por qué? Porque en realidad estás mintiéndote a ti mismo. ¿Sí, amén? Y con mentir, ¿sabe qué está pasando? Dejamos de tener una conexión con Dios y con los valores que nos pide la palabra. Y a lo mejor usted me va a decir, ¿pero qué es apariencia, pastora? Y apariencia solo quiere decir, es una cosa que parece, pero no es. ¿Qué le sonó eso? Una cosa que parece, pero no es. Eso no está... Es un engaño. Exactamente, es un engaño. Y algunos sinónimos de esta palabra me llamaban muchísimo la atención. Es una envoltura, un engaño, como bien dice el anciano, una simulación, un fingimiento y el último, una película. Por eso les digo que tenemos que tener cuidado.
A veces decimos una mentira y esa mentira queremos que sostenga más, y por eso les mencionaba el matrimonio feliz, cuando a veces no es así. Y no está mal que digan, es que está mal mi matrimonio. ¿Por qué? Porque está siendo sincero. Obviamente no, usted no le va a decir eso a todo el mundo, ¿verdad? Tiene que ser a personas especiales. Ahora, en la antigua Grecia la palabra espíritu, con lo que arrancábamos, está relacionado con ser sabio. Y ahora con lo que les digo, ¿usted cree que una persona que vive en apariencia es sabio? No es sabio. Una persona que vive en apariencia es una persona que siempre va a estar en problemas, de todo tipo, económicos, familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre. ¿Por qué? Porque vive en apariencia. Y ahora, cuando el espíritu, por eso les decía que cuando el espíritu o cuando estamos en conflictos con Dios es cuando empezamos a tener problemas, porque nos desconectamos de la fuente. Y sabe, no solamente se refiere a tener sabiduría, sino se refiere también a aquellas personas que tienen inteligencia, que tienen razonamiento. Y yo sé que el Espíritu Santo nos ha dotado a todos de esa capacidad, ¿verdad? Amén. ¿Y se recuerda con qué pasaje arrancamos ahorita? Con 2 de Timoteo 3:5. Muy bien. Me gustaría que me acompañara rápidamente a Hechos 3:32. Amén. Hechos 3:32 al 37. Hechos 3:4:32 al 37. ¿Hechos qué? Hechos 4:32 al 37. Amén. Antes de entrar como tal a la historia que el día de hoy les traigo, les tengo que enseñar un poquito el contexto del por qué les digo de la apariencia, del por qué les digo que un mismo espíritu, y el por qué Pablo le decía que ser muy religiosos. ¿Ya lo tenemos, amados? Muy bien. Vamos a darles lectura. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 32 dice: todos los seguidores de Jesús tenían una misma manera de pensar y de sentir. Todo lo que tenían lo compartían entre ellos y nadie se sentía dueño de nada. Amén. 33. Llenos de gran poder, los apóstoles enseñaban que Jesús había resucitado. Dios los bendecía mucho, 34, y no les hacía falta nada. Porque los que tenían alguna casa o terreno, lo vendían, 35, y entregaban el dinero a los apóstoles. Entonces ellos lo repartían y le daban a cada uno lo que necesitaba. 36. Entonces esto también lo hizo un hombre de la tribu de Leví, que había nacido en la isla de Chipre. Se llamaba José, pero los apóstoles le decían Bernabé, que significa el que consuela a otros. 37. Bernabé vendió un terreno suyo y todo el dinero de la venta se lo entregó a los apóstoles. Amén. Aquí podemos ver que todos tenían una misma manera de pensar, un mismo sentir, y que no había envidias, no había otra cosa. ¿Estamos de acuerdo, amados? Entonces, ahora entendemos por qué es importante tener muy en cuenta el pasaje que el apóstol Pablo decía: aparentan ser muy religiosos,
pero sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. Ahí había alguien que estaba infiltrado, sí daba, pero estaba infiltrado, tenía otra ya manera de pensar. ¿Sí, amén? Por eso les decía, tengan cuidado, están vestidos de piedad, pero en realidad tienen otras intenciones. Porque aquí dice, y me llama muchísimo la atención porque dice, tenían una misma manera de pensar y de sentir. Todo lo que tenían lo compartían entre ellos y nadie se sentía dueño de nada. Amén. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta, amados. ¿Usted cómo ve el que está a su lado? ¿Lo ve ardiendo o lo ve apagado? Apagado, dicen por ahí. No, amados, tenemos que estar ardiendo, porque en el segundo que nos apaguemos, podemos causar divisiones en el cuerpo de Cristo. Podemos causar que Satanás se infiltre ahí, y eso es lo que no queremos. ¿Sí, amén? ¿Y por qué les hago esta pregunta? O vea otra vez al que tiene al lado y dile, ¿tienes una misma manera de pensar? ¿Estamos en unidad? ¿Usted ve que sí o ve que no? Si sí, vamos por buen camino. Vamos a nuestra historia. Hechos 5, 1 al 8, amados. Dice, leo mi versión, dice, algo muy diferente pasó con un hombre llamado Ananías. Este hombre y su esposa se llamaban Zafira. Ahora entiende, amado, por qué le digo que esta orden que leíamos en un inicio era clave. Ya estaba ahí esta clase de gente que ya tenía otra manera de pensar. Sí, amados, sí estaban ahí con ellos. Y dice, algo muy diferente pasó con un hombre llamado Ananías. Este hombre y su esposa que se llamaba Zafira. ¿Qué dice su versión, amado, después de ahí? Un poquito antes dice, se pusieron de acuerdo. Amados, ¿con quién usted se pone de acuerdo? ¿Con quién usted hace planes? Con mi esposa, muy bien. Pero, ¿de qué? Hablan acerca de planes para hacer enriquecer. No me estoy refiriendo a finanzas, sino enriquecer las cosas de nuestro Dios, o hablan para hacer derribar y hacer mentir a algo de la casa de Dios. Porque dice, se pusieron de acuerdo y vendieron un terreno. Y aquí yo sí quiero hacer mucho énfasis. ¿Con quién te estás poniendo de acuerdo, amado? Porque todo lo que nosotros hablamos tiene peso. Si nosotros pensamos que lo que estamos diciendo no tiene peso y solamente lo estamos diciendo por decir, no, amados, todo tiene peso. Por eso hoy yo quiero que te tomes 5 segundos y pienses, ¿con quién estoy poniéndome de acuerdo? ¿Y en qué me estoy poniendo de acuerdo? Un ejemplo muy bueno puede ser 2 padres que se ponen de acuerdo en la crianza de sus hijos, para encaminar en el camino correcto a sus hijos. ¿Eso sería un acuerdo bueno o un acuerdo malo? Muy bueno es, porque lo están llevando a las plantas de Cristo. Pero si se están poniendo de acuerdo para llevarlo a fiestas paganas, ¿será bueno o será malo? Es malo, amados, porque no nos podemos mezclar, ¿verdad? Ahora, las cosas que tú hablas, y discúlpeme si le estoy haciendo muchas preguntas, pero y si usted las puede escribir, será muy bueno. Si no tiene la oportunidad de escribirlas, está bien. Las cosas que usted habla en la intimidad, ¿realmente es para la edificación de la iglesia o es para que la misma sea destruida?
Y a lo mejor usted me dice, pastora, pero es que yo nunca he pensado en destruir la iglesia. Fíjese que a veces con chismes estamos contribuyendo a que se destruya la iglesia. A veces con la murmuración estamos contribuyendo, amados, a que se destruya. Porque si usted no lo sabe, la unidad es un vallado. Y cuando usted lo quebranta al estar hablando, es que está destruyendo, amado. Entonces, usted está contribuyendo, amado, a que esta unidad siga creciendo. ¿Sí, amén? No me conteste. Usted guárdalo en su corazón y diga, sí, Señor, estoy contribuyendo a que la unidad en Cristo se haga más grande, se haga sólida. Pero si está haciendo lo contrario, no diga nada. Simplemente vamos a ponernos de acuerdo con el Señor y decirle, Padre, perdóname, porque he abierto muchas veces y he dicho muchas veces cosas que no tenía que haber dicho. Solamente tenemos que ser sinceros, amado. Y aquí hay otra pregunta. ¿Qué hay en nuestro corazón? Esto ya se los he venido compartiendo muchas veces. Quizá desde el año pasado se los he venido compartiendo. Y es que, ¿sabe qué? Dice la palabra que el corazón mana la vida. Y si nuestro corazón tenemos todavía rencor, resentimiento, tristeza, amargura, ¿cree usted que cuando hable de alguien más va a fluir algo bueno? No. Lo único que va a fluir es maldición, lo único que va a fluir es cosas no buenas. Entonces yo quisiera decirle, en Él, ¿qué hay, amado? Y también esto va para nuestros jóvenes. ¿Con quién se están juntando, amados jóvenes? ¿Tienen amistades correctas? ¿Tienen amistades incorrectas? Porque dice la palabra que es fácil seguir el camino de los perversos, pero es difícil. Vámonos al 2 y dice, pero ellos se quedaron con parte del dinero de la venta y el resto se lo entregaron a los apóstoles. Y aquí va otra pregunta y es, ¿a quién has propuesto mentirle con tal de aparentar una imagen de santidad? No me respondas. ¿Por qué? Porque es muy fácil mentir. Y quien me diga que no le creo. Pero es muy fácil. Si usted me dice, no, pastor, es que nunca, yo sé que ya mentió. Pero seamos sinceros, amados. ¿A quién has propuesto en tu corazón mentirle por tener una apariencia de santidad? Y aquí va otra cosa. Si tú no eres frío ni caliente, ¿sabes qué? Dice la palabra que serás vomitado. Y dice aquí, ¿saben qué es lo más triste de esto? Que ellos, Ananías y Zafira, no eran cualquier persona. Ellos eran parte de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Ellos habían estado en el Pentecostés. Por eso es que vimos más atrás que decía que todos estaban en una misma manera de pensar. Pero ¿saben qué? Su corazón estaba lejos. Realmente ellos estaban muy lejos. Sí, lo habían visto, sí habían visto milagros, sí habían visto muchas cosas, pero su corazón estaba lejos. Su corazón, ¿sabe dónde estaba? En el amor al dinero. Por eso es que dice la palabra que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuidado, amados, si un día usted empieza a detectar que en lugar de darle el lugar a Dios, se lo estamos dando a otras cosas, en especial al dinero, porque de ahí
se desprenden muchas cosas malas. Analicemos, amados. 3 dice: entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué le hiciste caso? ¿A quién, amado? A Satanás. Entonces, cuando usted miente y cuando usted lleva a cabo esa mentira, ¿a quién le hace caso? A Satanás. No a cualquier entidad, amados, a Satanás. Y dice: creíste que podrías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero. Y antes de que alguien venga y me diga: pastora, ¿me va a predicar del dinero? No te voy a predicar el dinero, pero tenemos que ser generosos en cuestión de darle a Dios lo que le corresponde. Pero hoy no te voy a hablar de eso. Lo que te voy a hablar es que no tenemos que mentirle al Espíritu Santo. Ellos intentaron mentirle al Espíritu Santo. Fíjense que yo ponía aquí: escucharon a Satanás. Cuando dejamos de estar en comunión con el Espíritu Santo, se nos hace fácil pensar que estamos escuchando al Espíritu de Dios. Ellos se confundieron, amados. Pensaron que quizá eso era bueno. Porque dice aquí un pasaje anterior que todo lo hacían con amor, sin pesar, y el Señor les bendecía aún más. Pero ellos tenían ya otra cosa en su corazón. Vamos a seguir. Y saben, aquí hay muchas cosas tremendas. Y una de las cosas tremendas es que ellos dejaron de escuchar la voz de Dios para oír la de Satanás. ¿Qué es lo que te hace o cuál es el problema de vivir una vida de apariencia? Si usted quiere ir anotando. 1, me genera un espíritu de desunión. Número 2, me genera amistades incorrectas. Número 3, me produce ser avaro o amor al dinero. 4, en donde vamos, dejas de escuchar la voz de Dios para empezar a oír la voz de Satanás. Y vamos en el 4, versículo 4. Antes de vender el terreno, le dice el apóstol, antes de vender el terreno, manda. Sí. Número 1, el espíritu de desunión. ¿Qué me provoca el vivir una vida de apariencia? Número 1, espíritu de desunión. ¿Dónde lo encontramos? En Hechos 1. Número 2, amistades incorrectas. Número 3, amor al dinero o avaro. Número 5, o el siguiente, dejar de escuchar la voz de Dios para empezar a oír la voz de Satanás. ¿Vamos bien, amados? Seguimos. Y en el pasaje número 4, ahí en Hechos dice: antes de vender el terreno era todo suyo y de tu esposa, y cuando lo vendiste todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo hiciste? No nos has mentido a nosotros, sino a Dios. Empezar con mentiras, amados, te provocará generar una gran ola de mentiras para intentar sostener una mentira pequeña. Lo que ellos estaban haciendo para tener la aprobación de los demás ante el ojo humano, para todos los demás podría haber sido correcto, pero para los ojos del fuego de nuestro Señor Jesucristo no era correcto. Porque ¿sabe qué? Nuestro Dios examina todo, aún las actitudes.
aún el por qué se hace, aún todo lo examina nuestro Señor. Y sabe que aún esa actitud recta, nuestro Señor, nuestro Dios, el Espíritu Santo, sabía que una actitud recta, que posiblemente al humano lo podrían haber mentido, iba disfrazada de todo lo que ya les mencioné, de apariencia. Porque sabe que nuestro Dios pesa los corazones y examina hasta lo más profundo del corazón. Sí, amén. Entonces es por eso que les digo que tenemos que vivir una vida sin apariencias, una vida siendo transparentes delante del Señor. Señor, sí pequé, sí hice, pero me arrepiento. Sin apariencias. Y lo voy a explicar por qué. Sigamos adelante. Y aquí vuelvo otra vez con mis chicos, mis chicas, mis jóvenes. Jóvenes. Sus amistades de la escuela, ¿saben que son cristianos? ¿Sí saben que son cristianos? ¿Aún los niños saben que son cristianos? ¿O ellos no saben? Y cuando llegan aquí nos volvemos a convertir en cristianos. Aún ustedes adultos, la gente que nos rodea, ¿saben que somos cristianos? Sí, amén. ¿Amén? ¿O no? ¿Sí, amén? Porque saben, Ananías y Zafira eran, dentro del pueblo, ellos eran cristianos. Pero Satanás ya había tocado su corazón. Satanás ya había hablado a su oído. Y sabe que aquí hay un problema muy grande, y es el intentar vivir en apariencia. Y una de las cosas más graves es que intentaron engañar a un enviado del Señor, a un apóstol. Si usted me quiere acompañar ahí donde estamos, al 5:6, dice: al oír esto, otro de los puntos, es el ser mentiroso. Porque recordemos, ¿quién es el padre de la mentira? Satanás, exactamente. Entonces, vivir una vida de apariencia me produce ser hijo de, ya lo dijeron. Al oír esto, Ananías cayó muerto ahí mismo. Entonces unos muchachos envolvieron el cuerpo de Ananías y lo llevaron a enterrar, y todos los que estaban en el lugar sintieron mucho miedo. Uno de los grandes errores de Ananías fue que intentaron jugar con Dios. E intentar jugar con Dios, amados, te va a provocar grandes consecuencias. A Ananías no solamente se le provocó una muerte física, sino que antes de la muerte física fue una muerte espiritual. Porque para esa desconexión y todo lo que ya vimos, se murió espiritualmente. Por eso él no discernió cuando era la voz del Espíritu y cuando fue la voz de Satanás hablando a él. ¿Usted todavía sabe cuándo es el Espíritu Santo hablando? ¿O ha pensado y es otra entidad? ¿Sí sabe cuando el Espíritu Santo le habla y le dice: hey, por aquí no, hey, haz esto? ¿O no? Esa es una buena señal. Amén. Pero ¿qué pasa cuando decimos: ¿a poco el Espíritu Santo habla? ¿A poco? Tengamos mucho cuidado, amados, si no hemos escuchado, si no sabemos discernir entre qué es y qué no. Porque Ananías se durmió en ese sentido y le provocó, siguiente punto, le provocó muerte. No solamente física, amados. Para llegar a la física tuvo que estar la espiritual primero. Entonces le provocó la física. 7.
Como 3 horas más tarde llegó su esposa, Safira, sin saber lo que había pasado. Juntarte, amado, con gente que no te edifique, te traerá muerte. Y como consejo para todos es, júntate con gente que te exhorte a tener una vida verdaderamente que honra a nuestro Señor Jesucristo. No con personas que nunca te digan solo lo que tú quieres escuchar. Porque ¿saben qué? Ese camino es bueno para ese momento, pero te va a llevar a la muerte. Y no solo la muerte, una muerte aquí, sino la muerte eterna. ¿A qué muerte me refiero, amados? Al infierno. Y nunca vamos a estar bien con Dios. Por eso es necesario no vivir en una vida de apariencia, sino estar bien con nuestro Señor. Amén. 8. Entonces Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en este precio? Así es, dijo Safira. ¿Usted cree que hasta este momento ya se les había dado oportunidades a ellos? Sí, se les dio oportunidades. De hecho, si usted analiza, también a Ananías se le dio oportunidad y él persistió en la mentira y ella persistió de igual forma. Amados, cuando el Señor nos diga esto es todo, no nos quedemos callados, saquemos absolutamente todo. Amén. Porque mire, ellos se decían seguidores de Jesús, haber nacido de nuevo, pero ellos muy probablemente solamente eran creyentes. ¿Sabe qué es un creyente, amado? Aquella persona que solamente cree que hay un Dios, pero no lo conoce, no lo ha vivido, no ha tenido experiencias con Él, no sabe nada de Él. Eso es un creyente. Sí cree, sí respeta, pero hasta ahí. No tiene compromiso, no tiene relación, no tiene nada. Y es por ello que se les hizo tan fácil mentir. Estar en la iglesia, amado, no te exime de hacer lo mismo que Ananías y Safira. De hecho, estar en la iglesia te pone alerta a que no seamos tentados por Satanás en este sentido. ¿Y sabe qué me llama a mí la atención? Que ellos sí conocían al Santo Espíritu de Dios. Tuvieron la oportunidad de arrepentirse, no una ni dos, tuvieron la oportunidad de arrepentirse aproximadamente unas 4 veces o más. Y no lo hicieron. Sino que todo lo contrario, amados, ellos siguieron firmes en su mentira. Recordando que con mucho amor Dios les estaba dando una oportunidad. Porque, ¿qué hubiera pasado si Ananías, desde el primer minuto que le preguntó el apóstol Pablo, ¿es esto lo que vendiste? Él hubiera dicho, no, lo vendí en tanto. Probablemente jamás hubiera muerto. Entonces seamos verdaderamente sinceros con Dios. No con nosotros, con Dios. Pero ¿sabe qué es lo feo? Que ellos no aceptaron esa oportunidad. ¿Le dieron oportunidades para que se arrepintiera? Sí. ¿Le dieron ese ultimátum a esta mujer? Sí. ¿Pero se arrepintió? No. Por eso le digo, ¿con quién hace alianzas usted? ¿Con quién está contando secretos? ¿A quién le cuenta su intimidad? Porque puede que esa persona a la que le está contando su intimidad la destruya o lo destruya. Puede que ese consejo que le dé sea para muerte y ya nunca más se levante, amados. Por eso le digo, ¿a quién está escuchando? ¿Quién es esa persona que le pone atención? Y usted ha tenido esa oportunidad que sea el Espíritu Santo que te dice, hijo, ¿hay algo más? ¿Hay algo más? Te estoy viendo con los ojos de fuego, que tienes esto, esto y esto. ¿Hay algo más? Ya sé tu pecado, ¿hay algo más? Amados,
Cuando el Espíritu de Dios a través de alguien te diga, hay algo más, no te quedes callado. No digas, es para el siguiente, es para el de atrás. No, amado, es para mí, es para ti. Porque el Espíritu Santo está hablando, amado. Y dice la palabra de Dios, respondió ella, ese fue el precio. Y entonces Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta y ellos también, ¿qué dice? Te sacarán cargando a ti. Por eso les digo, Dios da oportunidades de que te arrepientas a tiempo, antes de que las consecuencias de tu pecado sean mayores. Buscar a Dios con un corazón contrito y humillado. Por eso les digo, ¿qué hubiera pasado si Ananías decía, si Zafira decía, sí, me equivoqué, me arrepiento? ¿Qué es arrepentirse? Volver a hacer lo que se hacía o cambiar totalmente lo que estábamos haciendo. Pero no hizo eso. Ellos, ¿por qué murieron ellos? Porque hicieron actos premeditados, actos que molestaban al Señor. Uno de ellos, la mentira, la apariencia, intentar tener una vida de santidad cuando en realidad no eran así. Por eso es tan importante no jugar con nuestro Dios, porque Él es Dios por sobre todo. Y saben, me he dado cuenta que esta generación, y no me refiero a los jóvenes, sino en sí esta generación de adultos, jóvenes, niños, todos, a veces se les olvida que Dios es santo, se les olvida que Dios es Señor por sobre todo, que Dios es Señor de señores, Rey de reyes, y lo quieren tratar como cualquier persona, y ese es el grave error, amados. Si Dios te está hablando, arrepiéntete, nos tenemos que arrepentir. Y como nos han dicho, mostrarnos reverentes. No venir a buscar excusas, Señor, pero es que fulanito y perenganito. No, amados, nos está hablando a nosotros. Y aquí yo les quiero decir, si nuestro Dios es tan puro, tan santo, ¿qué relación tiene con lo inmundo? Nada. Por eso es que eso no se llevaba en nada con lo que estaba haciendo Ananías y Zafira. Y vuelvo y repito, en el reino de Dios, amados, no hay lugar para la hipocresía, no hay lugar para la mentira, para la falsedad, para la tibieza. Y a lo mejor usted me va a decir, pero es que es difícil. Sí, es difícil, pero nuestro Dios es Dios sobre todo eso. Nuestro Dios es Dios aún sobre el pecado, y nuestro Dios es un Dios perfecto. ¿Usted cree que si nos sometemos a Él vamos a seguir recayendo en eso? No, amados. Pero ¿qué pasa? A veces nos desconectamos de la fuente, y al desconectarnos de la fuente suceden todas estas cosas. 10. Al instante Zafira cayó muerta, así que los muchachos entraron y se la llevaron para enterrarla junto a su esposo. 11. Todos los que pertenecían a la iglesia y todos los que se enteraron de lo sucedido sintieron mucho miedo. Y vino gran temor sobre toda la asamblea mesiánica y en verdad sobre todos los que oyeron del caso. Intentar, amados, llevar una doble vida no solamente me va a provocar un dolor, me va a provocar una muerte espiritual, pero posteriormente será física. Y a veces usted me va a decir, pastora, pero yo todavía tengo vida. No juguemos con Dios. Hay gente que ha caído en cama, hay gente que ha caído en accidentes, hay gente que ha caído.
porque han caído en manos de un Dios vivo. Y dice la palabra de Dios, qué horrible es caer en manos de un Dios vivo. Y no porque Dios sea un Dios malo, sino porque hemos intentado jugar con Él y jugar con un Dios vivo, amados. Es terrible. Por eso es que ahora el Señor nos habla, no vivamos en apariencia. No lo hagamos para impresionar al pastor, no lo hagamos por impresionar a los ancianos, no lo hagamos para impresionar a nadie, solamente para impresionar a Dios. ¿Sí, amén? Y dice, yo ponía aquí, su pecado le llevó a la muerte. Y como les decía, Dios no es un Dios malo, amados. Dios es un Dios tan bueno, tan soberano, tan de todo lo que usted se imagine. Pero a veces hemos pensado que Dios nos va a pasar esta y vuelve a caer y Dios lo... No, amados. No la va a pasar una. Pero usted cree que el sacrificio que nuestro amado Señor Jesucristo hizo en la cruz vale que nosotros caigamos una y otra y otra. No, solamente fue uno y para siempre. Entonces, el que nosotros estemos reincidiendo en cosas que ya tendríamos que haber pasado es poner en poco su sangre. Y ahora, ese pecado que le llevó a la muerte fue porque nunca se arrepintieron de su maldad, porque nunca hicieron por cambiar esa actitud. ¿Y sabe qué es lo más malo? Que intentaron encubrir su mal. Si lejos de que usted vea lo que hizo como algo malo, se justifica, es que tenía mala economía, es que fulanito me habló mal y es que, no, amado, no te intentes justificar, porque el único que hizo mal fuiste tú. Y le voy a decir algo que aprendí ya de hace un tiempo en una clase que tomé, y decía, aquel o aquella no te está haciendo enojar, tú te enojaste solo, porque esa persona solamente dijo, tú te enojaste, y es verdad. A veces solamente buscamos pretextos, amado, para soltar cosas que ya traemos en nuestro corazón. Y por eso digo, intentamos encubrir con cosas que ya traemos. Y a lo mejor aquí voy a hacer otra vez énfasis en una pregunta clave, y es, ¿estamos aquí, amados? ¿Estás enamorado de Cristo? Amén. ¿Sí, amén? Amén. Muy bien. Si yo te digo, amado, ven, vamos a orar en la mañana, ¿vendrías? Amén. ¿Y por qué no has venido? Digo, está bien, amado. Está bien que me digas ahorita, sí voy a venir. ¿Y por qué no has venido? Si te digo, te voy a poner en el aseo, ¿qué me vas a decir, amado? Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Porque a lo mejor ahorita me va a decir, pastora, es que me está comprometiendo, que no sabe que yo... Son excusas, amado. Y discúlpame que te lo diga así, pero cuando uno arde por el Espíritu Santo, no le interesa otra cosa más que el Espíritu Santo, y lo hace. Y eso es lo único. Y aquí yo tengo un caso muy, muy bello, muy hermoso, de una hermana en particular, que quizá ha tenido situaciones, pero ahí está, porque esa persona dice, yo estoy enamorada de Cristo, yo estoy enamorada de Cristo, y Cristo es mi todo, y Cristo es mi todo, y yo me agarro de la fuente que es Cristo. Pero amados, ¿qué pasa si lejos de alimentarnos de Cristo nos alimentamos del mundo? Y hago esto, ¿cree usted que va a estar verdaderamente enamorado de Cristo?
¿Sabe cómo se le llama eso? Se le llama coquetear con el mundo. Si yo digo, Señor, ya ven, pero el Señor dice, hija, no me adoras. Hija, cuando estoy en la iglesia, apenas si levantas tus manos, le haces así, o apenas si... Amados, imaginemos, solo imaginemos, que el día de hoy el Espíritu Santo se lleva a su novia. Ya llegó ese gran día, llega el día de la graduación de la novia. Y vamos a adorarle por la eternidad, dice la palabra. Y vamos a cantarle santo. Y aquí solamente es un ensayo, ¿usted lo sabía? Pero si no lo hacemos aquí, ¿cómo lo vamos a hacer en la eternidad? ¿Cómo? Si no hemos, dirían por ahí, si no hemos practicado, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, y hace apenas decía el pastor a manera de gracia, es que pastor, ya se fueron 2 horas en la prédica. Es que no estamos acostumbrados, amados. Tenemos que dejar de escuchar allá afuera y empezarnos a conectar a la fuente que es Cristo. Y yo te quiero hacer otra pregunta, amado, y es, ¿sigues coqueteando con el mundo? ¿O estás verdaderamente enamorado de Cristo? Pero verdaderamente, que digas, ya entendí, Señor. A ti te voy a seguir en todo, por todo y hacia todo. Porque a lo mejor, como les digo, y voy a repetir esto hasta que hasta a mí se me quede, y es, no es para impresionarme a mí, amados, no es para impresionar a nadie, a ningún hombre, solo es a nuestro autor, al consumador, al que lo hizo todo, a Él, pero no al hombre. Porque ¿acaso nosotros humanamente vamos a dar salvación? No vamos a dar nada, solo a nuestro Dios, solo Él. Entonces, por eso es importante que una vida de hipocresía no tengamos. ¿Y sabía que la hipocresía y el disimulo es algo que a Dios no le agrada? ¿Y dónde viene eso? Si usted me acompaña a Mateo 16, 19. ¿Sí, amén? José, ¿le puedes dar lectura, por favor? Mateo 16, 19. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sí, amén. Dice la palabra de Dios así: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Si nosotros no somos personas que hemos honrado a Dios, ¿usted cree que nos va a dar esa llave? No. Y quiero decirte algo, amado. Dios mira el corazón. ¿Con qué intención lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Por qué decimos lo que hacemos? El cómo actuamos. Todo lo mira Él. No es así como que, ay, Perenganito dijo esto, híjole. No. Todo Él lo está pesando. Él pesa las intenciones del ser humano. Él pesa todo lo que hacemos. Por eso tenemos que hacer todo en rectitud, amados. No por vanagloria, no por apariencia, no para que me vean, sino para agradecerle a nuestro Dios todo lo que Él nos ha dado, todo lo que Él ha hecho, todo lo bueno que Él ha sido con nosotros. O yo le quiero hacer una pregunta, y esta sí quiero que me la conteste. ¿Dios ha sido bueno contigo, amado? Amén. Sí, amén, ¿verdad? ¿Y por qué no bendecirlo?
¿Por qué no honrarlo como se merece? ¿Por qué no desvivirnos por Él? Dice el apóstol, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ya es ganancia. Fíjese que ese día que yo leí ese pasaje, a mí me llamaba muchísimo la atención, porque ¿cuántos quisieran morir para Cristo, amados? ¿Y por qué no vivimos para Él? Es una pregunta que llegaba a mi cabeza y es, muchos dicen que van a morir por mí, pero no viven para mí. Y es una pregunta para pensarse. Es muy fácil decir, yo lo haré, yo no haré esto, pero allá afuera, amados, es el verdadero campo de batalla. Aquí también es nuestro campo de batalla. Constantemente, y me atrevo a decir que las mujeres somos más de tener pensamientos, y esto, y el otro, y aquello, somos mucho de pensar. Pero si no ponemos a Cristo aquí y aquí en nuestro corazón, nada, amados. Tenemos que vivir una vida dándole la gloria a Cristo en todo, para que cuando llegue ese día de que tengamos que partir con nuestro Señor, lo hagamos con excelencia, lo hagamos para darle a Él la gloria. No sea así como que, buen siervo, o siervo solamente pasa. No, que cuando lleguemos delante de nuestro Señor diga, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero ¿qué pasa si tuvimos siempre una vida en apariencia? Si nuestro corazón lo único que queríamos era el lugar del otro. ¿Usted cree que cuando lleguemos a la presencia del Señor nos diga algo así? Hazte para allá, hacedor de maldad. Nunca tuviste tiempo para mí. Tu corazón estaba lejos de mí. Tu corazón solamente quería esto o esto. Y acompáñenme, por favor, en 1 Samuel 16:7. Ahí es donde le digo que el Señor juzga el corazón, lo que hacemos, lo que decimos, lo que actúo. Amén. Y la palabra de Dios dice, no juzgues por apariencia, por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor, ¿qué mira? El corazón. Por eso les digo, no vivamos en apariencias. Porque sí, podemos engañar muy fácilmente al hombre. Al hombre que usted quiera lo puede engañar, pero a Dios no. Y el Señor examina, ay, mi hijo ya dijo una mentira. Está bien, le voy a dar una oportunidad para que se arrepienta. Pero si no, empiezan a llegar cosas a tu vida, no vas a prosperar, amados. Y empieza a pasar una situación y otra, y tú te preguntas, ay, pero ¿por qué si me he portado tan bien? Pero tengo... ¿En serio? Hay algo, amados, hay algo que hay ahí, que probablemente tú pienses que estás bien, pero sabes que el Espíritu Santo te está recordando que hay algo que no está bien. ¿Y cómo logro dejar de vivir en apariencia? Por sobre todas las cosas es el arrepentimiento. ¿Y de qué manera? Hoy el Espíritu de Dios ha hablado, amados. Yo sé que el Espíritu Santo te ha traído a memoria cosas, a lo mejor actitudes, pensamientos, comentarios, palabras, aún acciones que se han hecho en lo íntimo. Y eso es cuando se toca trompeta, cuando alguien te lo anuncia. Ahí tienes que arrepentirte, dejar de hacer. Y eso que estás haciendo, renunciar a ello. ¿Y de qué manera? Renunciar a la carne y a las obras muertas.
dejar de hacer todo eso. ¿Y de qué otra manera? ¿Qué más? Un espíritu alineado al de Cristo. Juan 6:63. Juan 6:63. Sí, amén. Un varón con una voz fuerte que me lo lea, por favor. Amén. La palabra. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Muchas gracias. Un espíritu alineado a Cristo. Cuando nuestras palabras empiezan a transformar y no son quejas, no son chismes, no son habladurías, es porque el Espíritu Santo ya está transformando. Y ya para ir cerrando, amados, nuestro Señor Jesucristo no se va a casar con una novia sucia, una novia en apariencia, una novia que vive del que dirán. No, Él se va a casar con una iglesia consagrada, de corazón, de alma, de mente, de cuerpo, en pureza. Que en todo lo que hagamos seamos íntegros, reales. Y como última cita, vamos a la primera. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. No tengas nada que ver con esta clase de gente. Si usted siente que hoy llegó algo a su mente, algo quizá que ya tiene años que pasó, pero hoy volvió a ese recuerdo, puede venir hoy al altar. Vamos a estar orando. Cierre sus ojos. Lo que sí le invito es que se ponga de pie.